Saludos fraternos. Hoy iniciamos este diplomado en desarrollo sostenible en la plataforma de la red de universidades protestantes y evangélicas de América Latina y el Caribe, con el primer módulo, Identidad Cultural Ambiental de los Pueblos Latinoamericanos y Caribeños. Hoy precisamente vamos a hablar sobre la lucha que han vivido los pueblos latinoamericanos, ¿verdad?, por encontrar su identidad. Entonces queremos empezar, ¿verdad?, con este tema que nos trae para este día. Tenemos acá los pueblos latinoamericanos. Como decía, pues los pueblos latinoamericanos han tenido grandes luchas por encontrar, ¿verdad?, su identidad. Han tenido grandes batallas contra el poder. Empezamos este curso teniendo en consideración los aspectos históricos de los pueblos latinoamericanos. La situación actual de los pueblos indígenas en América Latina solo puede ser comprendida como el resultado histórico del proceso de conquista y colonización que comenzó con la llegada de los españoles y portugueses provenientes del mundo europeo hace más de 5 siglos. Despojo de los territorios que habitaban, despojo de sus espacios de reproducción social y cultural, y también de su propia cultura, de sus cosmovisiones, de sus modos de vinculación con la naturaleza. Todo esto fue el resultado de este proceso. Esto significó la pérdida de la territorialidad política de los pueblos indígenas del continente, de la soberanía sobre sus territorios. Sumado a esta invasión europea del continente y el despoblamiento de sus históricos habitantes, también llegaron las enfermedades que ellos mismos trajeron. Los conquistadores trajeron enfermedades que diezmaron gravemente las poblaciones originarias. Para tener una idea de esto, referimos al señor de Navenéstima, que plantea que en la época de los primeros contactos con europeos vivían 57.3 millones de personas indígenas en todo el continente americano, de las cuales 47 millones habitaban en los países que hoy conocemos como latinoamericanos. Sin embargo, se estima que 130 años después esta población había disminuido en un 90% y que la población indígena del Caribe casi fue exterminada en menos de medio siglo. Esta invasión y despojos estuvo siempre justificada bajo el concepto de terra nullius, que literalmente se traduce como tierra de nadie, es decir, tierra deshabitada o bien tierra habitada por bárbaros. A esto se le sumó la creación de instituciones coloniales destinadas a explotar y aprovechar el trabajo de los indígenas, como las cofradías, ¿verdad?, entre otras. Años después de todo el despojo indígena, se profundizó con los procesos independentistas de los criollos, hijos de los conquistadores y colonizadores, nacidos en América Latina, que crearon los nuevos estados en América Latina. Por otro lado, con la consolidación de los nuevos estados nacionales resultantes de los procesos de independencia, aumentó el saqueo mediante la adopción de marcos jurídicos nefastos que venían a privilegiar las formas privadas de la propiedad y establecieron la primacía del derecho individual sobre el colectivo,
que era la forma en que los pueblos nativos vivían. Hacia fines del siglo XIX, esta estructura de la terra nullius era justificada por el control de la geopolítica y la expansión de las fronteras agrícolas y ganaderas, acompañadas con fuerzas militares que continuaron diezmando a la población de los pueblos indígenas, especialmente en la región de Argentina y de Chile. Sin embargo, a pesar de todo, a mediados del siglo XX, con los procesos de colonización en la zona de la Amazonía y otras zonas subyacentes de la región, tuvo un segundo momento de quitar las tierras de los pueblos indígenas. Este despojo tuvo graves consecuencias para los pueblos, sobre todo por sus condiciones de vida. Más recientemente, la presión de estos despojos sobre los recursos naturales por parte de las empresas nacionales y transnacionales y la ejecución de grandes obras civiles con impactos negativos sobre los ecosistemas han irrumpido con fuerza inusitada en todo el continente, agravando el cuadro histórico de despojo y vulnerabilidad de los pueblos. El último y más reciente acto de la apropiación de los conocimientos tradicionales, la biodiversidad asociada a estos y los recursos genéticos han sido el corolario de este extenso proceso histórico desalmado en contra de los pueblos indígenas de América Latina. Sin embargo, es bueno señalar que en cada uno de estos ciclos y episodios inhumanos hubo resistencia de los pueblos indígenas a la instauración de nuevos status quo políticos y territoriales, periodos en que sus pobladores, sus poblaciones, se han ido recuperando demográficamente. Es importante ver el aporte de la cultura de los pueblos originarios. Tenemos aquí este hermoso cuadro de los incas en Machu Picchu, ¿verdad?, que es una de las maravillas que tenemos acá. Uno se pregunta, ¿por qué son importantes los pueblos indígenas para la sostenibilidad? Las comunidades, el gobierno, las organizaciones y demás autores son importantes para lograr reducir la pobreza, fomentar una seguridad alimentaria, entre otros aspectos. Pero la pregunta sigue, ¿y cómo aportan los pueblos indígenas a estos objetivos? En primer lugar, según la FAO, los pueblos indígenas han sido de gran aporte para el progreso por su experiencia en la gestión de ecosistemas, donde no solo aportan a la diversidad biológica, sino que también al patrimonio cultural y a la seguridad alimentaria. Actualmente hay más de 370 millones de personas que se autoidentifican como indígenas, alrededor de 90 países en el mundo. Es por esto que la Organización de las Naciones Unidas, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, establece como meta que para el 2030 debe duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres y los pueblos indígenas. Al fortalecer aspectos como la productividad y la agricultura, se promueve la reducción del hambre, productividad y agricultura que se ve fortalecida por los sistemas y prácticas agrícolas por los pueblos indígenas. Pero uno tiene que preguntarse, ¿por qué es importante reducir el hambre? Bueno, según la Organización de las Naciones Unidas, el hambre extrema y la malnutrición son obstáculos para lograr un desarrollo sostenible, ya que afectan la productividad y la salud. Con los resultados obtenidos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se estableció que hay 800 millones de personas que padecen hambre en todo el mundo.
gran mayoría en los países en desarrollo. Teniendo en cuenta la importancia de los pueblos indígenas, la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas, la FAO, ha generado estrategias en pro del desarrollo de los pueblos indígenas, teniendo como base los siguientes criterios. Vale la pena pues, mencionar. Tenemos acá la prioridad en el tiempo por lo que respecta a la ocupación y uso de determinado territorio. Segundo, la perpetuación voluntaria de la distinción cultural, que puede incluir aspectos del idioma, organización social, religión y los valores espirituales, como también los modos de producción, entre otras cosas. Tercero, la conciencia de la propia identidad, así como su reconocimiento por otros grupos o por las autoridades estatales como una colectividad distinta. Y cuarto, una experiencia de sometimiento, marginación, desposeimiento, exclusión o discriminación, independientemente de que estas condiciones persistan o no. A partir del contacto y trabajo que han logrado con las comunidades indígenas, la FAO ha identificado diferentes maneras en las que estos aportan a la mitigación del cambio climático y protección de la biodiversidad, entre otros, de las cuales resaltan las siguientes 6. Primero, práctica agrícola resiliente al cambio climático. Están cultivando, ¿verdad? En lugares desérticos que son resistentes. Los pueblos indígenas han desarrollado diferentes técnicas agrícolas, tales como la creación de terrazas, jardines flotantes que han permitido que sus cultivos sean sistemas más resistentes a los cambios de temperatura y fenómenos relacionados con el cambio climático. Segundo, conservación y restauración de los recursos naturales. La naturaleza y el medio ambiente son factores importantes para los pueblos indígenas. Ellos tienen prácticas de protección, de conservación y restauración de la naturaleza, con lo que aportan a la mitigación del cambio climático. Tercero, alimentos autóctonos. La quinoa, la oca, la moringa son unos de los alimentos autóctonos de los pueblos indígenas. Estos alimentos han ayudado a la diversificación y calidad de la alimentación, ya que se caracterizan por el alto contenido de nutrientes. Cuarto, alimentos resistentes al cambio climático. Los pueblos indígenas tienden a encontrarse en entornos extremos, donde los cultivos se adaptan a diferentes condiciones como la sequía, la altitud, inundaciones, entre otros. Quinto, poseen el 80% de la diversidad del mundo. Los pueblos indígenas están conservando uno de los aspectos esenciales para la seguridad alimentaria, la nutrición y el desarrollo, como lo es la biodiversidad. Sexto, se adaptan y respetan los recursos naturales. ¿Por qué? Porque los estilos de vida adoptados por los pueblos indígenas han hecho que las comunidades hagan una gestión sostenible de los recursos naturales que tienen a su disposición. Con la identificación de estos aspectos, se han generado iniciativas que fortalecen no solo el tejido social, el patrimonio cultural y la biodiversidad, sino que también promueven un desarrollo sostenible de las comunidades
y a grandes rasgos de los países. Así es que de esta manera, ¿verdad? Concluimos esta parte que resulta interesante porque nos presenta la utilidad que tienen la forma de cultivo que tienen las poblaciones indígenas en América Latina. Así que muchas gracias y continuamos en este proceso. Hasta la próxima.